Y vamos a conversar sobre ese tema con el abogado experto en tema de extradición, James Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Doctor Rodríguez, una vez más, buenas noches y bienvenido a Exitosa Te Escucha. Muy buenas noches, Pedro, Katiuska, y como siempre, a sus órdenes. Un honor estar con ustedes. De igual manera, Gracias. honor compartir con usted sobre todo su opinión en ese tema tan interesante e importante en el ambiente político como judicial, tratándose de un expresidente. Doctor Rodríguez, ¿por qué podría volver nuevamente a prisión Alejandro Toledo si él en este momento se encuentra con arresto domiciliario? Recuerdo muy bien, Pedro, Katiuska, en los días anteriores, cuando tuvimos una entrevista por este mismo medio, cuando solicité al gobierno peruano que tuviera muy en consideración solicitar o pedir a las autoridades norteamericanas el aseguramiento del expresidente Toledo en este proceso de extradición. Máxime aún, es decir, con mayor razón aún, cuando ya se había dado la parte importantísima o principal, que es la etapa judicial, donde el juez Tomás Hudson, con muy buen criterio, había determinado que existía una causa muy probable, es decir, era procedente un tema de extradición contra el expresidente Toledo a mérito de los elementos de probanza o elementos de convicción, como llama la Fiscalía, pero que en el gobierno americano se llama elementos probatorios, para poder determinar que existía una causa probable, en este caso muy probable, para que el señor Alejandro Toledo, expresidente de Perú, sea entregado a las autoridades peruanas a fin de que sea juzgado en nuestro país, como muy bien lo ha solicitado el Estado peruano hace más de 2 años. Así es. Entonces, bueno, como él podría ser extraditado, bueno, según dijo Silvana Carrión, de 8 meses a 1 año, porque él podría presentar un habeas corpus para la Fiscalía, representa un peligro que él se vaya del país. Efectivamente, Katiuska, en realidad el señor Alejandro Toledo procesalmente es un prófugo de la justicia peruana. No olvidemos que él fuga de nuestro país 1 o 2 días antes, cuando ya se iba a emitir las órdenes de captura en su contra, y que a pesar de haber huido de nuestro país y tener conocimiento pleno de que tenía un proceso en el Perú y con órdenes de captura, obviamente nunca más ha regresado a ponerse a derecho. En consecuencia, desde mi punto de vista y de la experiencia que tengo en temas de extradiciones, el señor Alejandro Toledo, a estas alturas de este proceso de extradición, no tendría nada que perder más que fugarse de la autoridad norteamericana con la finalidad de evadir la responsabilidad ante el gobierno peruano, y esto sí sería pues a grandes luces no sé si llamarle un escándalo internacional o algo pues que llamaría la atención de los gobiernos, porque no sería nada raro que si se escapó o se fugó de nuestro país, también lo vuelva a hacer ante la autoridad norteamericana. Pero doctor Rodríguez, ¿esto podría ser posible entendiendo que Alejandro Toledo tiene grillete electrónico? Por supuesto que sí. No olvidemos que han ocurrido ya 2 episodios en donde la autoridad policial le ha llamado la atención al expresidente Toledo por no haber cumplido con las determinaciones del juzgado y permanecer fuera del domicilio que tenía preestablecido para cumplir este arresto domiciliario. En consecuencia, creo que mi pedido de que el gobierno peruano, a través de las autoridades correspondientes, la Fiscalía, Procuraduría y Ministerio de Relaciones Exteriores, solicite a la autoridad norteamericana el aseguramiento de el extraditado Alejandro Toledo, ya sea con una, digamos, vigilancia más estricta, domiciliaria, o a buen criterio del juez determinar una prisión con fines de extradición, no sería una idea
fuera de la realidad y fuera de los hechos que ya el mismo expresidente así lo ha determinado. Así es. Sin embargo, la pregunta es, bueno, para que la gente lo sepa, él estuvo 8 meses en prisión y él fue a arresto domiciliario a causa de la pandemia de la COVID-19 en marzo. ¿Existe la posibilidad de que él plantee un recurso legal a esta fiscalía para que no vaya pues nuevamente a prisión? Porque él siempre pues alega que tiene un problema emocional, psicológico, la edad también. No, el proceso de extradición considera que una vez agotado la vía judicial y estando en la etapa de que el secretario de Estado dé su última aprobación, cosa que es inapelable en el sentido jurisdiccional de la decisión del juez Tomás Gibson, le quede solamente el recurso de una demanda de habeas corpus para poder determinar, o bueno, lo único que podría determinar en esta demanda de habeas corpus es una revisión judicial si se habría cumplido o no con el procedimiento legal en este proceso de extradición. Pero no olvidemos, Katiuska, Pedro, que el juez Tomás Gibson ha sido muy meticuloso en este proceso de extradición. Ha cumplido todos los plazos, le ha dado al señor Alejandro Toledo todas las prerrogativas a su derecho a la defensa y también ha cumplido con el precepto de un debido proceso, por lo cual considero que esta demanda de habeas corpus solamente pretende dilatar o extender lo que es inevitable, este proceso de extradición, es decir, que se quede aprobado y que sea entregado a la autoridad peruana para que sea juzgado en nuestro territorio. Ahora, doctor Rodríguez, ¿podría acogerse este pedido de la Fiscalía de Estados Unidos que Alejandro Toledo vuelva a ser ingresado a una prisión, entendiendo, como recordó Katiuska, entendiendo que a él lo excarcelaron por tema de la pandemia? Pero ya asumimos que recibió sus dosis complementarias, las dosis correspondientes contra el COVID-19 y la pandemia en Estados Unidos está bastante controlada. Entonces, bajo ese criterio, ¿podría también aprobarse que retorne a prisión? No sería nada fuera de lugar, dado la condición de ser un reo, digamos, un reo no ausente ni tampoco contumaz, sino un prófugo de la justicia peruana. Eso es importante, pero el señor Alejandro Toledo tiene la condición de ser un prófugo de la justicia peruana, en las cuales se encuentran 2 órdenes de prisión preventiva para ser ejecutadas una vez pise territorio peruano. En consecuencia, considero de que no necesariamente puede ser solamente una detención en una prisión federal, como muy bien tú lo acabas de mencionar, sino también redoblar la vigilancia policial en la detención domiciliaria que tiene contra su persona el expresidente Alejandro Toledo. Pero aquí viene algo muy importante: extender esta solicitud de aseguramiento del señor Alejandro Toledo también a la señora Elian Carr, quien ya en un proceso bastante muy avanzado del caso Ecoteva viene a coadyuvar, o también procesalmente se llamaría acoplar este proceso o segundo pedido de extradición contra la ex primera dama, en donde también este cuadernillo de extradición está bastante cerca para ser aprobado. Así es. Según Silvana Carrión, que hablamos con ella justamente el día que tocamos el punto con usted, dijo que sería turno de Óscar Maurtua, que es el canciller, el que retome el caso con la señora Elian Carr. Y mire usted cómo es la vida, que él también ha sido su ministro en época de Alejandro Toledo. Sería él mismo entonces el que debería agilizar los temas. Así es. Y no olvidemos también, como algo del destino, que también fue parte del gobierno del expresidente Alejandro Toledo la firma del tratado de extradición bilateral firmado entre el gobierno peruano y el gobierno norteamericano en temas de extradición. Y él, el señor Alejandro Toledo, viene a ser una de las, primeras personas
que es extraditado bajo este tratado. O sea, él firmó su propia condena, en síntesis. Así es, ¿no? En realidad, pues, el brazo largo de la justicia siempre se va a imponer, porque considero, muy aparte de, digamos, abogado y de también experto en temas de extradición, considero de que no debe existir en nuestro país una impunidad, porque eso no le hace bien a la sociedad, y finalmente el expresidente debe venir a rendir cuentas a la justicia peruana y por extensión también a todo el país. Doctor Rodríguez, para ir cerrando, yo me quiero abocar también en el tema de Elian Carr, pero en el sentido de por qué ella está libre. ¿Por qué ella no está con el mismo proceso judicial encima como su esposo Alejandro Toledo, entendiendo que ella también forma parte de esa trama de corrupción que viene investigando la Fiscalía? ¿No? Claro, con el caso de Ecoteva. Es muy buena pregunta, pero Katiuska, no olvidemos que el señor Alejandro Toledo está haciendo en este proceso del juez Tomás Gibson, está siendo extraditado por el tema de Odebrecht, es decir, por la coima que, de acuerdo a la posición del Ministerio Público, habría recibido algo de 35 millones de dólares por la construcción de la interoceánica. Y muy aparte, en cuadernillo aparte, un expediente que viene, digamos, atrás de este caso de Odebrecht, es el caso de Ecoteva, en donde ya se encuentra incluida, aparte del señor Alejandro Toledo, la ex primera dama Elian Carr, así como otras personas más en este proceso de extradición. No olvidemos que para el tema del lavado de activos, la ruta del dinero en donde estas coimas habrían sido ingresadas a través de un canal bancario, han recorrido toda una serie de bancos y han desembocado en lo que es una offshore en Costa Rica, denominada Ecoteva, y esta empresa habría, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, cancelado la hipoteca de la casa de Camacho, la casa de Piura, la casa de Playa y otras propiedades en compra que habría hecho el señor Alejandro Toledo en el edificio Medio Sur y unas cocheras más, mucho, valorizado en 1 millón o 2 millones de dólares. En consecuencia, este proceso nuevo, que es el caso de Ecoteva, allí se encontraría la señora Elian Carr incluido. Es por eso que todavía en este proceso de extradición podría darse esta extensión de prisión con fines de extradición contra la señora Elian Carr para que no se fugue, que como todos sabemos, ella cuenta con nacionalidad de Israel, ¿no? En donde el Estado peruano no cuenta, lamentablemente, con un tratado actualmente para procesos de extradición, lo que haría prácticamente imposible o materialmente, aceptable que pudiera darse un tema de extradición en caso que fugue a este país. Es por eso el aseguramiento que ha hecho muy bien y con buen criterio, y yo saludo esta posición de la Fiscalía peruana en solicitar a la autoridad norteamericana el aseguramiento del señor Alejandro Toledo, pero yo también extendería este pedido contra la señora Elian Carr. Bien. Muchísimas gracias, doctor Jaime Rodríguez, por la comunicación. Siempre es importante e interesante conversar con usted para que nos explique estas situaciones jurídicas que es necesario poder darle así masticadita a la población para que entienda los alcances y pormenores de lo que viene pasando en el tema de extradición de Alejandro Toledo y probablemente también de su esposa, la ex primera dama Elian Carr. Muchísimas gracias.